Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor un domingo más. Podemos reunirnos en su casa para orar y exaltar su nombre. En este día continuamos con las conferencias que hemos tenido toda esta semana. Ha sido de mucha bendición. Hemos recibido palabra del Señor. Damos la bienvenida también a los que nos miran en la plataforma Zoom. Gloria a Dios. Les pido que se pongan en pie. Vamos a dedicar este tiempo al Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque nos permites un domingo más. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu gracia se demuestra cada día para nuestras vidas y nuestras familias. Te agradecemos por aquello, Señor, que nos vean también a la plataforma Zoom. Tu bendición les alcance también. Tu gracia, tu paz y tu misericordia. Te agradecemos por todo lo que has hecho. Trae con bien a nuestros hermanos, Señor, que vienen en camino. Los que estamos aquí, Señor, que podamos recibir también tu palabra con un corazón abierto, Señor, para poder entender lo que tú quieres hablar en estos tiempos actuales de nuestra vida. Te agradecemos todo. Lo depositamos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora nuestros hermanos del coro, con nuestro himnario, celebremos su gloria. El Señor me les bendiga, hermanos. Así puestos de pie, vamos a alabar el nombre del Señor. Tomando nuestros himnarios, celebremos su gloria. Vamos a comenzar cantando el himno 140. Venid, fieles todos. Procuramos pues, pasemos pues hasta Belén, Lucas 2:15. Continuamos, hermanos, entonando el himno 118, al mundo paz. Cansado de desaprubar toda la tierra. Salmo 98, 4.
Por último, hermano, vamos a tomar el libro de Génesis 22, porque Él vive.
y triunfar el Salvador. Porque Él vive, no te vuelvas. Porque tu corazón, porque yo sé en tu corazón y que haré de ti. Seguro estoy, porque yo acepto el futuro y que la vida vale por el dinero. Pueden tomar asiento, hermanos. Como cada mes, nosotros como iglesia celebramos los cumpleaños y este mes también queremos hacerlo. Pero vamos a tratar que aquellos hermanos que cumplen años este mes puedan pasar al frente. Tenemos un obsequio para ellos. Todos los hermanos que cumplen años y aquellos también que nos ven en las redes sociales, los saludamos, ¿verdad? Damos gracias a Dios por sus vidas, gloria a Dios. Porque un año más, en la gracia del Señor que reciben, y vamos a orar por sus vidas también, dedicando este tiempo precioso al Señor. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por la vida de cada uno de tus hermanos. Tú nos has traído hasta aquí, Señor. Sabemos que es tu voluntad buena, grande y perfecta para sus vidas. Agrega, Señor, años más a sus vidas, pero en ti, Señor, para que se fortalezcan. Seas tú que lo guíes en todo momento, Señor. Y en esta nueva etapa, que tu gracia y tu misericordia les acompañen. En los méritos de Cristo. Amén. Nuestros hermanos del coro. El himno 611, hermanos, para que todos cantemos. Hermanos, Mis corazones, alabamos al Señor, celebrando que cumpleaños, hoy cantamos su perdón, que deseamos muchos años, de completa bendición. Que tu vida sea en Cristo, tu delicia y tu porción. Cantar, sí, cantar, felicidad, sí, cantar, sobre corazón. Su nombre alaba, su nombre alaba, es su protección. Pastores, pastor, que guiarán, te guiarán, tus hijas de paz y amor. Esté contigo, Cristo siempre está. Guarda, guarda, guarda. Felicidades, hermanos. Pasamos al momento de la información semanal. Si su asistencia a la conferencia es regular, se le entregará al final un certificado de participación.
y una memoria USB con las conferencias grabadas. Recordemos, hermanos, que solo llevamos una semana. Todavía esta semana continuamos el día martes en adelante en los horarios ya establecidos por nuestra iglesia. Los baños también están ubicados al costado de las carpas al fondo del área del lobby. Por favor, siga la rotulación donde usted puede ir. En el fondo de las carpas también se encuentra la librería. Ahí encontrará usted los libros de nuestro conferencista invitado, Soberanía, Responsabilidad y Bendición, y el libro de advertencia, juicio y restauración. Durante el intermedio, porque esta es la primera conferencia, ¿verdad? Después hay una segunda a las 11 de la mañana. Durante el intermedio usted podrá comprar y consumir en nuestra cafetería estos deliciosos alimentos. Si usted desea inscribirse en el Discipulado de Formación Cristiana del 2023, puede pasar a la mesa de inscripción. Quiero saber, hermanos, si ustedes ya tienen el trifolio. Los que no lo tienen pueden levantar la mano. Los hermanos servidores nos ayudan a repartir el trifolio donde usted puede continuar con el Discipulado de Formación Cristiana. Recuerden que esto no es de ahorita, tenemos desde que la iglesia inició, ¿verdad? Nos formamos durante 4 años. Este Discipulado de Formación Cristiana. Entonces, los que no lo tienen pueden levantar su mano. Aquí usted va a encontrar toda la información. Si usted ya pasó del nivel 1, pues va al nivel 2, al nivel 3 y al nivel 4. Entonces, le invitamos a que usted sea partícipe de esto, igual a los que están viéndonos en las redes sociales de la iglesia. También vamos a publicarlo, porque ahí hay un link donde usted se puede inscribir en línea, pero hoy puede inscribirse también en físico con los hermanos de la mesa. Vamos a pasar al momento de las ofrendas con nuestro hermano Omar Sánchez. Buenos días. Les pido por favor que se pongan de pie para. Inclinemos nuestro rostro y dejamos al Señor. Gracias, Padre, porque realmente estamos aquí para aprender las palabras que podamos tener un corazón receptivo, Dios, y que podamos llevar a nuestra vida, a la práctica, Dios, todo lo que hoy aquí escuchemos, Dios. Padre, bendice este día, bendice a cada uno de mis hermanos, a los que nos miran por medio de las redes sociales. Padre, ponemos nuestro tiempo en tus manos, Dios. También, Señor, queremos pedir que bendiga la ofrenda y bien, Señor, que se da, Padre, de corazón, Señor, y que bendiga nuestros trabajos, Señor, y a los que aún no tienen un trabajo, Señor, que puedan tener la fe y la certeza de que será concedido, Padre. Padre, sabemos que todo lo que se da de corazón, Señor, tú lo multiplicas, Dios. Y también, Padre, te pedimos sabiduría para las manos que lo administran, Señor. Padre, todo lo dejamos en tus preciosas manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí. Y sin merecer, dio su sangre así. Las voces de un flor de ángeles expresarán mi gratitud. Todo que Jesús, lo que es Adiós.
sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su poder me ha levantado. A Dios sea gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios, y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaría para Dios, Señor. Su sangre me ha salvado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Por lo que hizo, por lo que hizo por mí, por lo que hizo, por lo que hizo, por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Hermanos, antes de presentar a nuestro pastor Cornelio Rivera, conferencista, algunas instrucciones. Quiero saber si usted tiene lo que es la traducción que se ha venido trabajando, que el pastor nos ha facilitado de Sofonía. Si no la tiene, levante su mano para que se pueda entregar ahí por... Y también el día de hoy tenemos la traducción de Habacuc, ¿verdad? Que también va a ser entregada el día de hoy. Levante su mano, hermano, para que sea entregada.
Ahí está, hermana, la silla de atrás. Ahí la miré. Nos pueden ayudar los servidores, alguien más nos puede ayudar para que varios hermanos y hermanas levantadas ahí pueda ser entregada. Vamos a presentar ahora a nuestro pastor Cornelio Rivera. El día de hoy con la conferencia número 13, tema Señor, no lo entiendo. Texto clave, Habacuc, capítulo 1, versículo 12 y capítulo 2, versículo 1. Pastor, el tiempo es suyo. En la vida hay muchas cosas que no entendemos o de las cuales no sabemos nada. Tengo casi 6 décadas de conducir vehículos y poseerlos, pero no sé nada de mecánica. Si se me queda el auto, si comienza a temblar o a hacer ruidos raros, pues tengo que ir al mecánico. Lo dejo en manos de él, porque supuestamente él sabe y confío que él va a encontrar el problema y me lo va a resolver. Si la computadora se me para, si no sé cómo salir en lo que estoy, tengo que hablarle a mi hijo por teléfono o recurrir a alguien más para que me ayude, porque no entiendo, aparte de cómo prenderla y cómo hacer un correo electrónico o un documento, pero hasta ahí no más. Entonces, así en la vida tenemos una serie de situaciones con las cuales tenemos que recurrir a alguien que nos ayude, que nos resuelva la situación. Porque confiamos en tal persona que sabe cómo hacerlo. Bueno, si así es con las situaciones que confrontamos a diario en nuestras vidas, si así es con eso, ¿no es cierto que hay problemas, dificultades, zozobras aún, que no sabemos, no las entendemos, y que algunas veces, no entendiéndolas, queremos nosotros mismos resolverlas? Habacuc no entendía, no tenía la menor idea de por qué el Señor estaba haciendo lo que estaba haciendo, enviando a este malvado caldeo, un pueblo amargo que se extiende por todos lados en los lugares amplios para poseer las moradas que no le pertenecen, incluyendo desde luego lo que pronto vendría, es decir, que vendrían a Judá y también a hacer lo que habían hecho los otros pueblos. Él no lo entendía. Pero el Señor le explica. Y él entonces, ya teniendo un poco de mayor entendimiento, continúa el diálogo con el Señor. Ayer vimos los primeros 11 versículos de Habacuc y hoy continuaremos con el versículo 12 del capítulo 1 y en esta primera hora veremos hasta el capítulo 2, versículo 1. En esos versículos del 12 al 17, Habacuc expresa su reacción a lo que el Señor le ha respondido. La preocupación de Habacuc pasa ahora del desorden prevalente en Judá a la destrucción que los caldeos habrían de llevar a cabo allí en Judá. Habacuc fue fuertemente sacudido por la descripción que el Señor le dio y de la actividad de los caldeos entre otros pueblos y también ya pronto en Judá.
Por el momento, la aparente impunidad del caldeo era algo que no podía entender. ¿Cómo es posible que ese hombre continúe haciendo lo que esté haciendo con su ejército y que pueda continuar sin que tú, Señor, le interrumpas? No lo entiendo. ¿Cómo es posible? Pero Habacuc sabe algo acerca de Dios, de su persona, de lo que Él es, algo que es inviolable, que no cambia y que permanece, y que en base a eso, Él puede confiar de que de alguna manera, que en ese momento Él nos da, el Señor va a resolver la situación. Pero con toda esa preocupación, entonces en el versículo 12, Habacuc pregunta, y hace una pregunta que llamamos retórica, es decir, la hace no porque hay que contestarla, pero la hace enfatizando la respuesta que ya se sabe. ¿No eres tú desde antes, oh Yahweh? En otras palabras, ¿no eres tú eterno? Y luego pasa a decir, Dios mío, santo mío. No solo reconoce él la naturaleza eterna del Señor, sino que con ese Dios eterno, él tiene una relación personal. Sí, él es el Dios, y noten que dice, oh Yahweh, el nombre personal de Dios, el nombre con el cual Él se reveló al pueblo de Israel como el Dios que tomaba a ese pueblo para sí y para dirigirlos, para bendecirlos. No solo es el Dios de Israel, sino es Dios mío, santo mío. Él tenía una relación personal con ese Dios creador y santo, eterno, una naturaleza que no cambiaría. Y a raíz de reconocer tal cosa, entonces Habacuc dice, no moriremos. De la manera que está en las ediciones en español, no moriremos es una declaración de fe del profeta. Es decir, que a pesar del daño que los babilonios, los caldeos, van a traer a Judá, a pesar de toda la destrucción y la muerte de muchos, él, según esta declaración, indica que él tiene fe de que él va a continuar junto con otros, seguramente. Él declara su confianza en que la permanencia eterna de Yahweh y su santidad que le impiden violar las promesas hechas por medio del pacto, garantizan la permanencia de su pueblo. En otras palabras, no vamos a ser obliterados porque tú eres santo. Tú eres eterno y has hecho promesas a Israel. Por lo tanto, aunque vengan los babilonios, algunos vamos a quedar. Esa es la forma que lo interpretamos en base a las ediciones que tenemos en español y también la traducción que ustedes ven en estas hojas que han recibido. Pero hay una interpretación alterna. Y la razón para eso es que el idioma hebreo bíblico tiene algo que, como en español, es un signo de interrogación que comienza la pregunta. Al momento que usted ve ese signo de interrogación, sabe que lo que va a decir es una pregunta, lo que está escrito es una pregunta. Pero en español, al final, tenemos un signo dado vuelta, patas arriba, no sé cómo será, cabeza arriba o cómo, pero la cosa es que le damos vuelta a ese signo con el cual iniciamos y cerramos y sabemos que ahí termina la pregunta.
En hebreo no es así. Sabemos que es una pregunta, pero no sabemos dónde termina, porque no hay un signo que cierre la interrogación. De manera que algunas personas toman esto como diciendo, no eres tú, comenzando esa pregunta, no eres tú desde antes, oh Yahweh, Dios mío, Santo mío, no moriremos. Y en ese caso, si se interpreta de tal manera, en vez de afirmar su confianza en Dios, en el poder de Yahweh, para preservar a Judá en medio de la amenaza caldea, Habacuc estaría implicando la real posibilidad, aunque inconcebible en su mente, de la muerte de muchos en Judá. La cosa, sea que lo interpretemos de una forma o la otra, y francamente prefiero, en base a lo que encontramos en el capítulo 3 hacia el final, prefiero interpretarla de la primera manera que mencionamos y como la tenemos en las traducciones, que él está dando a conocer su confianza en que Dios los va a preservar. Pero ese juicio sobre Judá a mano de Babilonia equivale a la fuerte reprensión por parte de Yahweh. Noten ustedes en la segunda parte de ese versículo cómo el profeta ha llegado a entender que la razón para la venida de los caldeos es para juicio. Oh Yahweh, dice la segunda parte, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, para reprender lo estableciste. Él ha entendido que es un juicio con el cual el Señor desea reprender a la nación. Sí, es un juicio que implica castigo por la forma en que Judá ha desobedecido al Señor, cómo se ha apartado de él, han sido prácticamente traicioneros a lo que había la nación dicho desde el principio. Todo lo que Yahweh diga, haremos. Bueno, eso no había sucedido. Entonces el Señor trae juicio y luego con eso viene la reprensión. Habacuc entendió que la reprensión a manos de Babilonia incluiría destrucción y muerte, aunque entendió que la soberana acción de Dios, en esa soberana acción, él lo había puesto y lo había establecido. Sin embargo, noten la última parte del versículo. Él confía en Yahweh como roca. Y esa es una designación que se le aplica al Señor en numerosas ocasiones a través del Antiguo Testamento, basado seguramente en el incidente en Horeb, donde Dios de una roca proveyó agua para el sostén, para que Israel sobreviviera. Moisés, en el cántico de Deuteronomio capítulo 32, se refiere a Yahweh como la roca de salvación. Y a través de todo ese capítulo dice varias cosas también. Que esa roca de salvación es el creador de Israel, que tiene poder para entregarlos en manos de sus enemigos y que es más poderoso que los dioses de otras naciones. En los Salmos, en varias ocasiones encontramos esta designación de la roca. Salmo 18, Salmo 94. Yahweh es la roca como protector y refugio de Israel. Y es eso lo que lleva a Habacuc a continuar confiando en el Señor. Sí, es cierto, para juicio has traído a él, o habrás de traer a este ejército caldeo para reprenderlos. Pero Señor, tú eres nuestra roca. Tú eres en quien confiamos. En el versículo 13, aunque él continúa perplejo,
ante esa incongruencia de que el Señor habrá de usar a este mandado para enjuiciarlos y reprenderlos, Él dice en el versículo 13, puro de ojos eres, más que para ver el mal y mirar la dificultad, no puedes. Puro de ojos indica que no hay contaminación. La pureza define lo que no ha sido contaminado. Y Habacuc sabe que Yahweh posee un carácter y naturaleza libre de contaminación. Y aquí él lo aplica a los ojos para indicar una vez más lo que él considera incongruente, que estando el mal que el caldeo hace, estando a la vista del Señor, que él, Yahweh, permanezca inactivo al respecto. Puro de ojos eres, más que para ver el mal. Esa expresión implica que, Señor, tú eres infinitamente puro como para ver el mal. Es tanta la pureza, la santidad que tú tienes, que no puedes ni ver el mal, pero ahora lo estás viendo y no estás haciendo nada. Esa es la cosa que él no entiende. No le puede hallar, como decimos, ni pies ni cabeza. ¿Cómo es posible tal cosa? El temor de Habacuc y su incomprensión estaban en que, a pesar de la incompatibilidad de la pureza de Dios con la presencia de la maldad, ese mal y el resultante agravio se producirían aún en mayor escala una vez que los babilonios llegaran. ¿Sería todo esto solo visto por el Señor, observado, contemplado, sin que Babilonia tuviese que rendir cuentas por lo que hacía? Si hay algo, hermanos, que nos puede hundir en el mar de la desesperación, cuando confrontamos dificultades a las que no encontramos ninguna solución, muchas veces atravesamos periodos y situaciones en nuestras vidas así. Si hay algo que nos puede hundir en el mar de la desesperación en esas circunstancias, es olvidarnos de lo que Dios verdaderamente es y de que Él no puede negar su carácter. Ante el anuncio de Yahweh, el profeta pudo haber concluido, desesperado, que, bueno, las cosas no están resolviéndose. El Señor no está activo, se ha olvidado, ha dejado pasar estas cosas. El Señor no me responde, el Señor no hace lo que yo quiero que haga. Ya me voy, no regreso, ya no voy a esa iglesia, ya no voy a la iglesia más, ya no leo la Biblia, porque no, el Señor no contesta. Pudo haberse desesperado a tal grado con la situación que estaba presente en su país, y aún más la desesperación por lo que se avecinaba con estos calderos. Pero no, él, como veremos, la segunda hora decide esperar. Si olvidamos lo que Dios es y su carácter inviolable, las experiencias a nuestro alrededor nos abrumarán totalmente. En toda circunstancia, recordemos que quien se ha manifestado como nuestro Salvador y Señor para estar con nosotros por la eternidad es el Santo, justo, autor de la vida,
Él se manifestará visiblemente otra vez para ejecutar su justo juicio y restaurar todas las cosas. Por cuanto esperamos, como decíamos anoche también, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. No olvidemos entonces lo que Él es, lo que Él ha hecho y lo que hará. Entonces, tengamos presente quién es Dios, eterno, santo, soberano, justo. Y en segundo lugar, pasando a los versículos, a la segunda parte del versículo 13, no cuestionemos sus acciones. Habacuc pregunta, ¿por qué miras a los traidores? ¿Callas cuando se traga el impío al que es más justo que él? La idea de lo que es que lo que está a la vista no debe ignorarse, y esa es la idea que continúa en la mente de Habacuc. Los traidores. ¿Quiénes son los traidores en el contexto? Bueno, en el contexto habrían sido los babilonios, los caldeos que el Señor había anunciado que traería. ¿En qué consiste esa traición de parte de los babilonios? La traición de ellos es contra Yahweh al reconocer que de Él viene el poder para poder conquistar todos esos pueblos. Que ellos, los babilonios, son instrumentos del Señor que les permite infligir castigo sobre Judá en particular. Pero ¿qué sucedía? Ellos atribuían su poder, ese poder ¿a quién? A su propio Dios. Además, Babilonia y Asiria antes de ellos traicionaron el designio o diseño divino cuando fueron más allá de la autoridad punitiva, es decir, autoridad para traer juicio, más de lo que Dios les permitió. Callas cuando se traga el impío al que es más justo que él. En realidad, Dios no había permanecido callado. Fue breve en lo que dijo acerca de lo que preocupaba a Habacuc, pero dijo algo muy importante. Algo muy importante que seguramente con la preocupación de todo lo que estaba viendo y la forma en que lo estaba interpretando Habacuc, algo a lo cual no le puso atención. Y lo mencionamos el día de ayer. Esa última parte del versículo 11. Permítanme, no es el versículo 11. Es la parte donde él le dice, sí, es el versículo 11, lo que pasa es que estoy viendo acá, pero es el capítulo 2. Versículo 11, al final dice, ahora estoy viendo, ayúdenme a buscar, es donde dice, pero es culpable. Es el 11, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? El 11 del 1. Es que lo estaba buscando al final del versículo, pues a la mitad del Habacuc, evidentemente, en vista de toda la preocupación que la misma situación en su pueblo
y ahora lo que se avecina, la preocupación que le causó, al parecer no puso atención a esa parte en la cual el Señor decía que este hombre era responsable también delante de él por lo que hacía. De manera que mientras Habacuc considera que Dios calla, la impía Babilonia traga. Noten una vez más ese versículo 13 al final. Se traga el impío al que es más justo que él. El impío, una vez más, en el contexto es el caldeo, el ejército babilonio. ¿Y quién es el justo, según el contexto? El que es más justo que él. Pues obviamente ellos, los judíos, los habitantes de Jerusalén y de Judá, que van a ser tragados por este impío. Lo que Habacuc temía que Babilonia hiciera con Judá. Jeremías, cuando ya Jerusalén había caído, confirma que en realidad fue lo que sucedió. Jeremías, en el capítulo 51, versículo 34, exclama, me ha devorado y aplastado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Me ha dejado como vaso vacío, me ha tragado como un monstruo, ha llenado su estómago de mis delicias, me ha expulsado. Obviamente Jeremías está hablando en nombre de la población de Jerusalén en particular y de toda Judea. Nabucodonosor la había tragado, pero a la vez, Jeremías da a conocer la palabra del Señor a Jerusalén, diciéndole, y esto en Jeremías también, capítulo 51, versículos 36 y 37 al 37. Así dice Yahweh, he aquí yo defenderé tu causa y ejecutaré tu venganza, secaré su mar y haré que sequen sus manantiales. Y Babilonia, aquellos quienes los habían de tragar, Babilonia se convertirá en escombros, en guarida de chacales, en objeto de horror y de burla sin habitante. El aparente silencio de Yahweh ante la cruel actividad babilónica no sería permanente. Ahora, una situación interesante con la pregunta de Habacuc es cuando él dice que callas cuando se traga el impío al que es más justo que él. ¿Se acuerdan lo que los que estuvieron aquí anoche? ¿Se acuerdan lo que dijo Habacuc allá al principio en cuanto a la justicia en Jerusalén? Que no había justicia y que cuando la justicia salía era torcida. Lo que sucedía y él sabía y la razón que le llevó a quejarse delante del Señor era que no había justicia, no habían justos en Jerusalén. Pero ahora de una manera u otra piensa que sí, nosotros, aunque somos malos, no somos tan malos como los babilonios. Una cosa que es fácil para nosotros decir, pues no somos tan malos, no somos tan malos evangélicos. Por ahí vamos. Pero aquellos son peores. No se han fijado lo que hacen y comenzamos a criticarlos. Pero en realidad no había justicia. No habían justos allí en
en Judá. En el versículo 14, la pregunta continúa. Y haces al hombre como los peces del mar, como reptiles sin gobernador sobre ellos. Bajo las circunstancias del acecho por parte de Babilonia, Habacuc piensa que Dios ha puesto a los hombres en una situación indefensible. Pero la pregunta da a conocer el sentir de Habacuc, que lo que Dios ha hecho es dejar a los hombres a la merced y voluntad de Babilonia. Haces al hombre, es un reconocimiento de la soberanía del poder de Dios sobre los seres humanos. Cuando dice que los has dejado como los peces del mar, los haces como los peces del mar, como reptiles sin gobernador sobre ellos. La idea de no tener gobernador significa la ausencia de alguien que pueda dirigir y organizar un plan para defenderse. Y de esa forma los hombres ante Babilonia vienen a ser fácil presa. Y la pregunta de Habacuc es, ¿por qué? ¿Por qué haces tal cosa, Señor? Como Habacuc cuestionó que Yahweh pusiera a los hombres en una situación indefensible contra el acecho del caldeo, también nosotros nos desconcertamos y deseamos saber por qué el Señor permite el avance de la fuerza e influencia de la impiedad, mientras que su pueblo, nosotros, pierde terreno en la sociedad y en el mundo. ¿Por qué? Pero lo que debemos considerar es, ¿tenemos el derecho nosotros a demandar de Dios tales respuestas? Si entre todos sus atributos están el de su soberanía, omnisciencia, justicia y perfección en todo, incluyendo en su proceder, ¿puedo yo poner en tela de duda lo que Él hace o permite como para preguntarle por qué? El mismo Nabucodonosor llegó a comprender. Ustedes se acuerdan lo que sucede, el relato de Daniel, cómo se le quitó el poder por varios años a Nabucodonosor, y cuando él ya regresó a su posición como rey, él mismo llegó a comprender que el Altísimo, esto está en Daniel 5:21, que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. En su pequeñez, el hombre no puede demandar del Señor explicación alguna por lo que hace. El Nuevo Testamento también enseña que el desarrollo y propósito del plan del Señor, en eso Él da a conocer que su soberanía, su soberana voluntad, incluye el sufrimiento de sus escogidos a manos de impíos que en rebeldía e incredulidad se oponen a Él. De manera que, como ya hemos hecho referencia a este versículo anteriormente, Hebreos 12:2, que aún su propio Hijo sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba desarrollando su plan. Entonces, en vez de cuestionar la voluntad directa o permisiva de Dios, Habacuc
y también nosotros. Habacuc debió y nosotros debemos hoy aplicar las exhortaciones del Salmo 37. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero les recomiendo que lean el Salmo 37 antes de que vayan al Señor y le digan por qué. Entonces tengamos presente quién es Dios: eterno, santo, soberano, justo, en primer lugar. En segundo lugar, no cuestionemos sus acciones. Y en los versículos 15 al 17, no nos enfoquemos en el aparente éxito del pecado. Y eso va también con el Salmo 37 al cual he hecho referencia. Lo que Habacuc describe acerca del caldeo en los versículos 15 al 17 es éxito en sus malignas actividades y añade la pregunta que implica asombro y desconcierto ante la posibilidad de que lo que logra continúe indefinidamente. La figura de los hombres indefensos del versículo 14 continúa en el versículo 15, pero esta vez como víctimas del pescador que usa todos los recursos a su disposición para apoderarse de ellos y haciéndolo como cualquier pescador que saca tantos peces que llena su canasta. Entonces se regocija. Dice el versículo 15, a todos ellos, es decir, a los hombres, con anzuelo saca, los arrastra con su red y los junta con su malla. Por tanto, se alegra y se regocija. Comer pescado por el resto de la vida. Entonces el versículo 15 continúa la figura de los peces. En el versículo 14 el énfasis es en la inhabilidad del hombre como el pez para organizar resistencia. Pero en el versículo 15 el punto es la actividad y aparente facilidad del pescador en obtener la presa. A todos con anzuelo él saca. Noten cómo a ese todos es el objeto, lo que recibe la acción de todos estos verbos que encontramos aquí. Sacar, arrastrar, juntar. A ellos es lo que el pescador hace. La idea es que a todo hombre en la región a quien el caldeo somete y captura. Esa es la idea. Y para hacer eso entendible, a todos ellos saca, los arrastra y los junta. Entonces, puesto que la comparación es a peces, lo hemos puesto en plural, aunque en el idioma original lo que está sucediendo es, ustedes pueden ver en esta copia que tienen, como en ese versículo 15, a todos ellos, notan como LOS lo he puesto en cursiva. Eso significa que lo que dice es a todo él. Y la idea es que a todo hombre, pero como está hablando de que los arrastra con su red, los junta con su malla, entonces estamos hablando de los hombres en general y específicamente los que habrían de ser conquistados por Nabucodonosor. Para Habacuc, Babilonia es un pueblo cuyo exclusivo deseo es obtener botín y favorecerse a sí mismo. Ahora, noten, por tanto, ¿recuerdan lo que hemos dicho acerca de por tanto?
nos lleva a una conclusión de algo. En vista de todo esto que él puede sacar, se alegra y regocija. Estos dos sinónimos, alegrar y regocijarse, presentan el resultado de la actividad de Babilonia, dando a entender, con las dos palabras que son similares, son sinónimas, dando a entender un grado de intensificado de la complacencia del pescador por su presa. Ahora, versículo 16, encontramos otro, por tanto. Por tanto, hace sacrificios a su red y quema incienso a su malla, porque por ellas substanciosa es su porción y su comida abundante. Tenemos aquí una segunda conclusión a la actividad del pescador. Lo primero es que siente amplia satisfacción por sus logros. Y ahora, los triunfos de Babilonia al ejercer control sobre las demás naciones del área le llevan a conferir honor a su Dios. Hace sacrificios a su red y quema incienso a su malla. Estas actividades, hacer sacrificios y quemar incienso, se usan en el Antiguo Testamento casi exclusivamente con el sentido de culto religioso. El versículo 11 explicó que Babilonia atribuye su fuerza o poder a su Dios. Y ahora no solo lo atribuye en términos verbales. Bel o Marduk, dioses babilonios, fue quien me ayudó a hacer esto. No, ahora él lo demuestra trayendo sacrificios, quemando incienso, llevando a cabo actividades religiosas que van a demostrar públicamente que él agradece a su Dios. Noten cómo dice por qué es que él hace estos sacrificios y quema incienso. En ese versículo 16, la segunda parte. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque por ellas, estas armas que él tiene, y en este caso los implementos, según la figura que nos da de pescador, los implementos que el pescador usa, pero obviamente transportando eso a la realidad del ejército babilonio, estamos hablando de las armas a su disposición, el ejército a su disposición. Por ellas, sustanciosa es su porción y su comida abundante. Eso da a entender que la razón para el ofrecimiento de sacrificios es acción de gracias por lo que su Dios, a través de su equipo de guerra, ha provisto para la nación. Entonces, el entendimiento de Babilonia es que con las armas y fuerza militar que poseía, su Dios les había concedido amplitud de riqueza, recursos como algo propio, por lo cual obviamente se regocija, ofrece sacrificio. Ahora, otro por tanto, y esto como una pregunta. En vista de todo lo que hemos visto que este ejército bajo Nabucodonosor hace, cómo controla a los hombres, a las personas, a los seres de los diversos pueblos que él conquista, y cómo los atrapa y los domina. En vista de todo eso, él pregunta a Habacuc, por tanto,
vaciará su red continuamente, exterminando naciones sin escatimar. La pregunta de Habacuc es una conclusión que para él es imposible de soportar. No puedo soportar tal cosa, que esto continúe. Y como dije, esta es la tercera vez que usa por tanto y la quinta vez en este capítulo. Lo que tenemos aquí es que Habacuc ve las situaciones y en base a lo que ve, él concluye esto y esto y esto y esto, lo cual sucede muchas veces con nosotros, ¿no? Vemos, examinamos la situación, vemos lo que está sucediendo con nosotros, vemos lo que está sucediendo con la congregación, con las iglesias, y entonces concluimos que esto y esto y esto y esto es lo que viene. Y de cierta forma nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la iglesia evangélica ha llegado a lo que ha llegado? ¿Y el Señor lo ha permitido? Pero así como el Señor lo ha permitido, seguramente para demostrar la extrema pecaminosidad de la naturaleza humana, así como Él lo ha permitido, y así como permitió a Nabucodonosor y dijo, pero es culpable, sí también. Lo que sucede en la iglesia evangélica hoy día y las personas que han sido responsables por llevar a la iglesia al punto que ha llegado son delante del Señor culpables. Y todo lo que hacemos, hermanos, en la iglesia, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es la intención que tenemos? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra actitud hacia Él? ¿Cómo llevamos o no llevamos a cabo el ministerio? Por todo eso somos responsables al Señor. Obviamente, los líderes tienen gran responsabilidad, pero así toda la iglesia. Sí, nos preguntamos, ¿continuará esto? Como Habacuc se preguntó. ¿Vaciará el pueblo impío lo que con su crueldad ha logrado llenar? En otras palabras, la idea es que este pescador viene y llena toda su cesta con los peces que ha logrado obtener y evidentemente con facilidad, que supuestamente su Dios le ha permitido hacer. Llena la canasta, la vacía, la pone allá en su alacena, saca más, llena otra cesta, la vacía, la pone en la alacena y así continúa. Y dice Habacuc, ¿cómo será posible que tal cosa continuará? ¿Sería posible que la actividad de vaciar y llenar de Babilonia para su propio enriquecimiento fuese algo constante? Esa repetida y constante acción de llenar y vaciar la realizaría a medida que seguía, como dice ahí, exterminando naciones. La incomprensible preocupación de Babilonia, de Habacuc, es que Babilonia, sin ninguna interrupción divina o humana, continúe exterminando población tras población. Una tras otra, las naciones del área caen en la red del caldeo, y una a una va perdiendo su autonomía, ciudades destruidas, pobladores muertos o en cautiverio, todo a manos del pueblo impío que procede, como dice ahí, sin escatimar a nadie. Y lo que Habacuc sabe
le lleva a preguntar por qué, lo que él experimenta, lo que él puede ver. Lo que Habacuc sabía del poderío babilonio contra los pueblos y la forma en que lograba imponerse sobre ellos, francamente no difiere de la experiencia del pueblo israelita a través de la historia. Mencionábamos anoche que después de los babilonios vinieron los medo-persas que ejercieron poder sobre ellos, seguidos por los griegos, los ptolomeos, los seleucidas, hasta que Roma se impuso como poderío para destruir a Jerusalén por segunda vez y exiliar a la población. En todo eso, hermanos, es innegable, no podemos negar que los judíos continuamente fueron sujetos al sufrimiento. Pero es incorrecto concentrar el enfoque en el éxito que los pueblos gentiles tuvieron sobre ellos, como que si Dios hubiese fallado en protegerlos. Todo en el contexto de la Escritura debe de tomarse en cuenta y no olvidar que lo que se considere éxito de los enemigos sobre Israel fue específicamente profetizado y está ligado a la desobediencia de la nación y por lo tanto Dios lo permite a manera de juicio o disciplina. Pueden leer Deuteronomio 28, 43 al 52, 63 al 67, capítulo 29, 24 al 28. ¿Cómo aplicar esto a la situación presente en la iglesia hoy? Algo de eso hemos dicho ya. Pero ¿qué del creyente que observa a su alrededor la prosperidad del pecador? La prosperidad del que está en error. Estoy hablando de error desde el punto de vista bíblico. A la vez que él, el creyente que ve todo esto, se encuentra en dificultades que en forma constante prueban su fe. Además de lo que ya comentamos acerca de no cuestionar la acción divina, en permitir los sucesos o acontecimientos, elecciones y personas, también ya hemos hecho referencia al Salmo 37. El que sufre en un mundo en el que el maligno prospera, no debe de fijar su enfoque en la prosperidad del que hace iniquidad. El Nuevo Testamento da por sentado la presencia del mal. En la parábola del trigo y de la cizaña, el Señor Jesús dijo que el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del maligno. Ambas cosas crecen juntos hasta el tiempo de la siega, cuando el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que realicen esa siega. Mateo capítulo 13. Y él, el Señor, oró no que sus discípulos fueran sacados del mundo, sino que sean protegidos del maligno. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia en Tesalónica a no inquietarse por las aflicciones. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción,
y así ha acontecido, como sabéis. Lejos de enfocar nuestra mirada o atención en el avance y fortalecimiento del inicuo opositor o el avance de los que están en error, el creyente, la iglesia, debe reconocer la soberanía de Dios, la necesidad de responder con sumisión a la responsabilidad divinamente impuesta en conducta y ministerio. Nuestro llamamiento entonces es a que nos enfoquemos en agradar y servir al Señor con nuestras vidas, poniendo nuestra mirada en la persona del Señor Jesús para no desanimarnos ni desmayar. Ese fortalecimiento de la fe estaba todavía por realizarse en la vida de Habacuc. Dios lo realizaría con la respuesta que estaba por dar al profeta y cuyo entendimiento él expresaría hacia el final del versículo del capítulo 3. Tengamos presente quién es Dios. Santo, eterno, soberano, justo. No cuestionemos sus acciones. No nos enfoquemos en el aparente éxito del pecado. Y para concluir este tiempo, resolvamos cumplir nuestra responsabilidad ante Dios y así permanecer en comunión con Él. Capítulo 2, versículo 1. En mi guarda permaneceré, y me pondré en la fortificación, y estaré alerta para ver qué hablará Él conmigo y qué responderé acerca de mi argumento. Habacuc concluye la presentación de su razonamiento ante el Señor con la determinación que esperará hasta que Dios le responda. No abandona Judá, no se va para otro lado, no continúa protestando, no se da por vencido, sino que dice, en mi guarda permaneceré. Guardia. La palabra guardia es muy interesante, muy importante en el Antiguo Testamento, porque tiene la idea de responsabilidad, obligación o cargo. Es una palabra que se usa a menudo con los cargos que el Señor da a las personas que tienen la responsabilidad del tabernáculo. De manera que en mi guardia permaneceré, es prácticamente decir, en mi responsabilidad permaneceré. No me voy a mover de lo que el Señor me ha encargado. Y obviamente, ¿qué era lo que le había encargado a él? Como profeta, declarar la palabra del Señor, continuar haciéndolo, como Jeremías, que desde el principio se le dijo que se van a oponer delante de ti, no te van a creer, pero tienes una responsabilidad. Y él dice aquí, en mi guardia permaneceré, continuaré con la responsabilidad que el Señor me ha dado. Y estos verbos, estas palabras, permaneceré, me pondré, estaré alerta para ver qué hablará él conmigo, están en una forma verbal en el idioma hebreo, que su forma en sí indica determinación. No es como nosotros podríamos decir, me pondré. No, es que absolutamente, definitivamente, definidamente, con toda mi mente, mi corazón, resuelvo hacer esto.
Eso es lo que estos verbos indican. Permanecer y ponerse o instalarse en un lugar. Esa es la idea de me pondré. Y eso da a conocer su esperanza de que es la respuesta del Señor lo que Él espera y que por lo tanto no habrá de huir ante lo que se ha recibido. Estaré alerta, termina diciendo ahí en la tercera línea. Con eso Él afirma su resolución de permanecer inmovible, como dijimos, en su responsabilidad. Esperar sin vacilación en el lugar donde Jerusalén experimentaría el sitio y estar expectativamente alerta a la palabra del Señor. La determinación para mantenerse en su responsabilidad o cargo apunta hacia un definido propósito. Este es el propósito que Él tiene. Para ver. Noten ustedes ahí en ese versículo. Estaré alerta para ver. Cuando dice para ver, no necesariamente es que Él está esperando una visión, que Él está esperando algo que pueda visualmente percibir y verlo. Pero es una expresión tal como nosotros la usamos hoy día. A ver qué sucede. Pero no estamos esperando necesariamente ver algo, pero algo que tenga que ver con nuestras vidas y cómo se resuelve algo. El propósito era ver, enterarse o darse cuenta de algo. Habacuc desea saber qué es lo que Yahweh hablará con él. Estaré alerta para ver qué hablará él conmigo. Esperando las palabras del Señor. ¿Qué es lo que debe ayudarnos en entender quizás o encontrar una respuesta o una solución a las cosas que no les encontramos cómo es que se van a resolver en nuestra vida? Estemos alerta a lo que Él nos dice, lo que Él quiere comunicarnos. El profeta se encontró en una difícil situación. Sabía que Yahweh en su soberanía había escogido a Babilonia para ejecutar disciplina sobre el pueblo. ¿Cómo era posible que en su santidad Él permitiese el continuo avance de este bandido, de este malo, de este hombre amargo con su ejército, para enriquecerse más? Que creía que su propio Dios le proveía las victorias. Ante esa experiencia, Habacuc muestra que su inquebrantable confianza en el Señor era más grande, fuerte, segura, más que cualquier circunstancia que diese lugar a lo incomprensible, y por lo tanto declara su absoluta resolución de esperar por la respuesta del Señor. Todo creyente en algún momento de desesperación e incomprensión de la actividad y voluntad divina ha cuestionado a Dios y argumentado con Él. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿No ves ni sufrir? ¿Cómo es que tú en tu santidad esto y esto y esto? Cuando eso sucede, arriesgamos que en nuestro desánimo y preocupación hagamos de nuestro argumento la última palabra, lo cual resulta en que nos alejemos de él. Jeremías se quejó de
de que cada vez que proclamaba el mensaje de Dios, se metía en problemas. Pero a pesar de las circunstancias adversas, Jeremías continuó en el cumplimiento de su responsabilidad ante el Señor. Habacuc también cuestionó inicialmente la actividad divina. Sin embargo, a pesar del desconcierto en el que se encontró, determinó esperar a Yahweh para obtener la resolución a su vida. Entonces el creyente hoy, aunque no comprenda todo lo que Dios está haciendo en su vida, debe resolver cumplir con su responsabilidad ante Él. Eso es lo primordial para nosotros. Y de esta manera permanecer en comunión con Él. Si Habacuc no hubiese determinado continuar esperando que el Señor le dijera, entonces la comunión con el Señor habría sido truncada, habría sido interrumpida. Pero no, él desea escuchar lo que el Señor tiene para él. En mi guardia permaneceré, y me pondré en la fortificación, en el lugar donde van a venir los babilonios, y estaré alerta para ver qué hablará él conmigo. Hoy tenemos gran ventaja sobre la situación de un Jeremías o un Habacuc. Tenemos la totalidad de la revelación de Dios. Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La segura esperanza de la resurrección, sabiendo que aunque nuestra vida sea amenazada, el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros. No entender cómo el Dios Santo, soberano, justo y puro permite que el que no le honra permanezca en su maligna trayectoria, o que el que está en error continúe aparentemente teniendo éxito. No entender esas cosas debe llevarnos a determinar preservar en nuestra responsabilidad al Señor, perseverar en nuestra responsabilidad al Señor y continuar dependiendo de Él, de lo que Él nos dice en su revelación, y así no interrumpir nuestra comunión con Él. Oremos. Señor, nos anima, nos desafía, nos ayuda a ver la actitud de un siervo como Habacuc. Nos identificamos con él porque muchas veces cuestionamos lo que tú permites en nuestras vidas. Pero Señor, como él, deseamos escuchar de ti. Deseamos que tú nos hables. Y sabemos que lo haces por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu. Y aún en ciertas ocasiones tú usas circunstancias a nuestro alrededor, otros creyentes que nos ayudan a entender. Pero sabemos que no lo habremos de entender todo. Pero lo que sí queremos hacer es cumplir con nuestra responsabilidad delante de ti y así ser aprobados delante de ti, ahora y en la eternidad. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, pastor. Hermanos, nos despedimos invitándoles a nuestro siguiente culto a las 11 de la mañana. A los que nos miran también por la plataforma Zoom, no desconectarse. Dios les bendiga.